Periodismo objetivo, responsable y equitativo. A pocos meses de las elecciones generales del 2025, las fricciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional se han incrementado entre acusaciones y cuestionamientos. Desde el Ejecutivo se ha mencionado incluso sobre una supuesta troncha para frenar las acciones del presidente Daniel Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo damos la bienvenida al ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, para hablar sobre algunos temas de interés nacional. Uno de los principales de estas fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Falta gobernabilidad, hay también un periodo preelectoral, es lo que también muchos se preguntan. Ingeniero Kronfle, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a usted por la invitación, un saludo a ustedes y a la gente que nos está escuchando. ¿Hay realmente diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo? Estamos ya en campaña electoral. Bueno, es un año electoral, campaña electoral no podemos estar todavía porque oficialmente en una pre-campaña electoral quizás, pero estaba escuchando en la introducción de la entrevista y se hablaba de las pugnas. Realmente la Asamblea Nacional no tiene enemigos, el gobierno no es enemigo de la Asamblea tiene aliados y el primer aliado es el pueblo ecuatoriano. La Asamblea no se ha visto afectada en su trabajo legislativo a raíz de estos intentos de desprestigiarla en lo que ha hecho, porque esto de un lunes y un martes la Asamblea era una maravilla, un miércoles amanecimos y no entendíamos, la Asamblea ya no era la maravilla que se hablaba, qué había pasado entre un martes a las 5 de la tarde y un miércoles a las 10 de la mañana, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que hubo un ataque voraz, pensamos que primero era el vocero del gobierno, después nos dimos cuenta que era una estrategia sistemática de tratar de aminorar y de difamar a la Asamblea Nacional. Y yo ¿Usted se refiere a Esteban Torres? Sí, y yo tengo la obligación de salir a defender a la Asamblea Nacional como institución porque soy la máxima cabeza dentro de la institución. Pero entonces sí hay una pugna. Pero a ver, eso es lo que le digo. Nosotros no estamos peleando con el gobierno. Lo que tenemos que defender a la institución. Y por el otro lado, la producción legislativa no se había afectado. Es decir, a raíz de esos acontecimientos, a la fecha se han aprobado leyes, inclusive por unanimidad, resoluciones de todo tipo con una mayoría que sobrepasa la mayoría calificada, es decir, más de 2/3 partes. Es decir, la producción legislativa no se había visto afectada. ¿Qué se ha visto afectada? Desafortunadamente, la gente, cuando el gobierno ha decidido vetar totalmente proyectos de ley, como el proyecto de ley de los gobiernos autónomos descentralizados para que las rentas vayan de manera automática, para que puedan hacer las obras y los servicios que requieren los gobiernos autónomos descentralizados, el veto total a la ley del Consejo de la Judicatura, si había algo mal se podía vetar parcialmente, pero se vetó totalmente, en donde estaban los temas, por ejemplo, de los juzgados especializados para delitos en contra de la mujer. Entonces son temas realmente graves que sí afectan esas decisiones del gobierno, no a la Asamblea, a la gente. Entonces, en este sentido, le digo, hay que hacer un llamado a que prime, primero, la cordura, segundo, la paz, y lo tercero, la gobernabilidad como un concepto que está por encima de cualquier diferencia política. ¿Usted cree que este llamado a la unión, a la paz, a la cordura, es posible teniendo a quien usted ha mencionado, Esteban Torres? ¿Les parece que él es un tropiezo en esta relación? Sí, total, absoluto. Por eso pedimos el cambio del vocero en su momento. Pero no lo ha hecho y es un mensaje también del Ejecutivo. Bueno, pero esa es una decisión de él. Pero nosotros seguiremos trabajando en lo que tenemos que trabajar. Como le digo, la Asamblea no puede parar y a nadie en el Ecuador, discúlpeme, ni a usted ni a mí, ni a los que nos están escuchando en este momento, le interesa la pugna entre políticos, pues lo que les interesa es que le resuelvan los problemas y la Asamblea va a caminar resolviendo los problemas de la gente, que es nuestro aliado. Uno de los puntos más álgidos, por decir así, de esta relación, y en la que igual, nuevamente, ponemos al personaje de Esteban Torres dentro de esta ecuación, es cuando habló sobre... Él decía textualmente, en los pasillos de la Asamblea se ya ventilan informes médicos que solo para golpear a Noboa, reeditando la vieja confiable de la incapacidad mental. Esto fue en junio del 2024. Una barbaridad, es decir, una declaración. Pero esto desató parte de esta una esto agravó la por relación. Decir de menos súper irresponsable. Mientras se decía eso, que supuestamente en los pasillos pasaba eso, y dicho sea de paso, el señor no pisa la Asamblea, entonces no sé cómo sabe que lo que está pasando en los pasillos, pero más allá de eso... ¿Alguien tendrá en la Asamblea? Bueno, pero por eso le digo, entonces estamos en el chisme. Imagínese, el vocero de un gobierno se ampara en los chismes de los pasillos y de los corredores. Esa es la vieja política, eso es lo que hay que combatir, porque la nueva política tiene que ver con la verdad, con la ética, con la transparencia. Imagínese que mañana
una persona que sea candidato mienta y mienta y mienta, y cuando esté en el poder miente y miente y miente? ¿Cuál es el ejemplo que le damos a la sociedad? ¿Que los políticos están para mentir? ¿O estamos para decir la verdad? ¿Estamos para buscar el consenso? ¿Estamos para buscar la paz? ¿Estamos para dar el ejemplo? Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Pero regresando a eso que usted acaba de decir, ese mismo día, mientras se hacían esas declaraciones, estaba aprobando una ley por unanimidad la Asamblea, la ley del Seguro Social. Entonces, ¿cómo podía estar pasando eso? Y nos habíamos puesto todos de acuerdo para votar positivamente por una ley. ¿Qué le pasó a Esteban Torres entonces? Eso hay que preguntarle a él. Ahora, y usted ha mencionado un personaje. Para mencionar hechos, ¿qué cambió de la luna de miel inicial entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN a lo que vemos ahora, este enfrentamiento que no sabemos quién patea para dónde? A ver, no, para mí no hay tal enfrentamiento. Déjame decirle qué es lo que hay. Hay la voluntad de, como usted ha dicho, en una precampaña electoral, tratar de buscar en la estrategia del gobierno enemigos. Así como buscó enemigos en otros lados, buscó enemigos a la Asamblea. Buscó a la Asamblea que sea la enemiga. Decir, yo soy el Salvador y la Asamblea es la gente que está, inclusive nombraron narcopolítica y no sé qué tantas cosas, y tratando de decir que la Asamblea estaba, recuerde cuando hicieron ese comunicado que habíamos bajado las penas, que no habíamos cumplido con los tiempos. Otras mentiras más, porque no habíamos cumplido con los tiempos de la consulta popular, se aprobó antes. Que habíamos bajado la pena, se aprobó tal cual había mandado el presidente. Que estábamos bloqueando lo que mandaba el presidente, 10 proyectos de ley han mandado, los 10 se les han aprobado. Entonces, por eso es que yo salí a decirle a la gente otra mentira más, porque estaban mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y la gente, ver, si es candidato y miente, es peligroso. Porque si es candidato usted y miente, y entiendo que van a buscar la reelección por parte del gobierno, es peligroso. Pero más peligroso es estar en el poder y mentir, porque, oiga, eso es una cosa terrible. Por eso yo siempre hablo con la verdad. Aquí tiene que primar la verdad. Y por el lado de la Asamblea no ha habido ningún conflicto. Vuelvo y le repito, ha habido una defensa frente a lo que ha pasado. Ahora, si usted hace un veto sobre veto, por ejemplo, la Asamblea tiene que decir, señor, eso no se puede hacer. Si usted manda un veto a destiempo, la Asamblea tiene que decir, señor, eso no se puede hacer. Y eso es lo que ha hecho la Asamblea, porque no se puede forzar la ley. No se puede ampararse que hay un conflicto para hacer lo que usted se le da la gana. Usted dice son mentirosos y negligentes. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede mentir. Eso es lo que estoy diciendo. Y paso y pero el veto sobre veto no es una mentira. ¿Eso qué, cómo lo califica? No, pues una barbaridad jurídica, pues no existe. Por eso es que no podíamos teníamos que hacer caso omiso sobre eso y exigimos a que se publique en el registro oficial y finalmente lo hicieron porque lo tenían que hacer. Pero queremos estirar las cosas. O enviar un veto a destiempo, que fue lo que pasó. Por eso le digo, una falta de conocimiento jurídico de quien esté manejando la parte jurídica en Carondelet, pues. Pues es una vergüenza para Carondelet, no para la Asamblea. ¿Cómo describe un gobierno, un ejecutivo con ese tipo de acciones? Por un lado, usted ha dicho, mienten en información que han dado al respecto, por ejemplo, de las penas. Y por otro lado, estos errores o barbaridades jurídicas. ¿Cómo lo describe? Falta de experiencia y no hay un equipo jurídico que haga las cosas bien, porque lo estamos viendo, son hechos ya consumados. Y por el otro lado, a mí no me gusta la mentira. Y yo seguiré desenmascarando las mentiras cada vez que las hagan. Mire, voy a poner otro ejemplo. Es decir, que los dimes y diretes van a seguir. No, ¿por qué me dice eso? Más bien pensemos en que no deben de seguir si actuamos en el marco de la ética y de la transparencia, que es lo que exige el pueblo de sus poderes del Estado. Por mi lado no van a seguir nada. Yo simplemente voy a seguir defendiendo a la Asamblea Nacional y seguir desenmascarando si existen mentiras para que el pueblo ecuatoriano tenga la verdad, porque es lo que se merece. No nos eligieron para que le mentamos, nos eligieron para que digamos la verdad y transparencia, y funcionaremos como Asamblea en base a los requerimientos apremiantes y urgentes que requiere la población. Y eso no lo hemos frenado, por más que se hable de disputas entre los poderes del Estado. En esta pre-campaña, ¿usted también está en pre-campaña? Yo no estoy en pre-campaña, yo no he hecho pre-campaña. Mucha gente me ha dicho si voy a ser el precandidato, porque ser candidato conlleva unas primarias en el marco de una organización política. Ahora, ¿de dónde se escogen los candidatos? De los precandidatos. Yo, al día de hoy, sentado aquí frente al micrófono con usted, no he tomado una decisión si me quisiera postular. Es evidente que su nombre suena. Pero déjeme terminar. A hoy no he tomado una decisión si me quiero postular como un precandidato. No la he tomado, a hoy. Evidentemente mi nombre suena porque soy una persona conocida, porque estoy presidiendo el primer poder del Estado, porque obviamente soy un personaje público, pero yo creo que hay mucha gente dentro del Partido Social Cristiano que tiene capacidad para ser precandidato y candidato además.
un Vicente Tallano, por ejemplo, un Jorge Caiturre, una Dayana Pazley, un Juan José Yunes, y le puedo nombrar un Johnny Terán, una Roberta Zambrano. O sea, hay muchos nombres de gente muy capaz en el partido. Pero el que más ha sonado es el suyo. Bueno, eso es algo que yo no lo puedo controlar. Ahora bien, respecto de su posición, y me refiero concretamente a los hechos nuevamente, hablamos ya de un personaje inicialmente, pero en esta relación complicada que se ha tornado entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿esto se va a mantener de aquí en adelante? Porque hablando ya de una suerte de precampaña, ¿podría esto profundizarse? Nosotros hemos sido claros, lo hemos hecho público. Diálogo, encantado. Un requisito, no condición, porque nadie puede, un poder del Estado no puede condicionar a otro. El único requisito es hablar con la verdad. Y es más, hemos hecho limitación al diálogo, que sea público, transparente, que esté en los medios de comunicación, para acordar qué es lo que se requiere en el marco de la relación ejecutivo-legislativo de aquí al futuro. Nosotros seguiremos trabajando en la agenda, que la tenemos muy bien estructurada y además es pública, en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, o sea, en materia económica, en materia de salud, en materia de educación y en la materia de fiscalización. Entonces, la agenda es pública, usted la puede revisar, está publicada en la página web. Nosotros seguimos avanzando, se están trabajando proyectos muy importantes en múltiples comisiones, inclusive para generar inversión, como la ley de consulta previa, que se ha presentado, y entonces vamos a seguir trabajando nosotros en pro de que la economía crezca, de que existan las oportunidades de los jóvenes, de aliviar los créditos, de generar esta inversión que tanto necesita el país, y en materia de seguridad, por supuesto, porque los temas de seguridad no paran aquí. Hay más temas de seguridad que se tienen que tratar. Y hay varios armas que se va a tratar la próxima semana, por ejemplo. Y hay varios temas que han merecido la respuesta por parte del presidente respecto precisamente de estos cuestionamientos. ¿Usted cree que haya receptividad por parte del presidente respecto de estos llamados a la unidad o a la cordura que usted dice? Bueno, yo tengo que hacer ese llamado y yo espero que haya recepción del otro lado. No lo puedo controlar, esa es una cuestión que depende de él, pero espero que se le haya por el bien del país, porque para nosotros lo más importante es trabajar para el país. Vuelvo y le repito, ¿quién le interesa si existe un conflicto entre poderes del Estado? A nadie. Es más, la gente está cansada de conflictos. Una de las cosas que habló el presidente en su momento, con las cuales yo concordaba muchísimo y sigo pensando que es lo correcto, es que uno tiene que ser pro, no anti. Y en el momento de ser pro, entonces, y recuerda la frase del presidente, él decía que era pro todo y anti nada. Cuidado, nos estamos convirtiendo en el pro nada y anti todo. Cuidado. Entonces, hay que entender que la gente no quiere conflictos, que la gente lo que quiere es que se les resuelvan sus problemas. Y la Asamblea Nacional está trabajando. Tanto así que hemos crecido en el porcentaje de aceptación, que gracias a Dios el pueblo ha visto el trabajo de la Asamblea. 25 leyes, imagínese usted, en 7 meses y medio, 25 leyes, de las cuales todas, quiero hacer un paréntesis, todas las enviadas por el Ejecutivo han sido aprobadas, ¿no? 10 han sido aprobadas, enviadas por el Ejecutivo. O sea, no se puede decir que esta Asamblea por ningún motivo no ha dado gobernabilidad. Al contrario, yo creo que el país reconoce que lo que más ha hecho la Asamblea, y más viniendo de la Asamblea anterior, es que esta Asamblea ha generado toda la gobernabilidad y le ha dado todas las herramientas al gobierno en materia de seguridad, en aprobar en tiempos dentro de la ley y como lo envió el presidente originalmente, la consulta popular, lo que aprobó el pueblo ecuatoriano, en materia de generación de empleo, sobre todo para el empleo juvenil, en materia del turismo, en materia de las energías alternativas, que hubo ese proyecto de ley, en materia de estabilidad macrofiscal. Es decir, la Asamblea ha cumplido el rol que tiene que cumplir y sigue trabajando. Y además sigue fiscalizando, le guste o no le guste el gobierno, porque es nuestra función fiscalizar. Hay que seguir fiscalizando. Pero la Asamblea no puede ir sola por el camino. Se requiere gobernabilidad y para eso es importante la acción de las autoridades, de las máximas autoridades, tanto legislativo como del Ejecutivo. Este vínculo es necesario, es imprescindible. Sí, mire. Si queremos que el país avance. Sí, claro, por supuesto. Por eso es que le digo, nosotros estamos haciendo, más allá de cualquier conflicto que haya de palabras en las acciones, la Asamblea sigue trabajando. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. ¿Cómo se entiende la gobernabilidad? Porque la gobernabilidad no es que los poderes del Estado trabajen juntos. La gobernabilidad es que los poderes del Estado trabajen en conjunto para resolver los problemas de la gente.
y no sean acólitos tampoco. Eso no es gobernabilidad. Dejen poner un ejemplo para graficar para la gente que nos está escuchando. Imagínense que mañana salga una iniciativa del gobierno que hay que subir el IVA al 200%. Y la Asamblea acepta esa iniciativa. Entonces, ¿estamos trabajando juntos? ¿Acólitos? ¿Usted cree que eso es gobernabilidad? El pueblo va a ir a la Asamblea y va a decir, señores, ustedes están locos. Una política de esa naturaleza destruye al pueblo, destruye la economía. ¿A dónde va a ir el pueblo? A la Asamblea. ¿Por qué va a ir a la Asamblea? Porque la Asamblea es el legítimo representante del pueblo a pedirle que esa política pública se derogue. Entonces, gobernabilidad no es aceptar todo lo que venga del Ejecutivo. Gobernabilidad es que los poderes del Estado trabajen en conjunto, porque hay separación de poderes del Estado, en conjunto, para buenas políticas públicas que beneficien al pueblo. Eso es gobernabilidad. Y en ese sentido, revise las 25 leyes que ha aprobado la Asamblea en estos 7 años y medio, han generado gobernabilidad. Y por eso es que nosotros insistimos, este equilibrio que ha habido entre los poderes del Estado, esta estabilidad política que ha existido y esta urgencia en las leyes, que además tienen que ejecutarse, porque las leyes no sirven de nada si se quedan en el papel, hay que ejecutarse. Y parte de esa ejecución el sistema judicial y parte el gobierno, el poder ejecutivo, porque se tienen que ejecutar. No puede ser que ahora usted aprueba leyes y porque no hay reglamentos las leyes no se cumplen. Imagínense, o sea, el reglamento está por encima de la ley. Eso hay que parar en el país y hay que observar. Y ustedes como prensa les ruego que observen que cuando se aprueba una ley, cuidado, no se está cumpliendo porque le hace falta un reglamento, que a veces incumplen los tiempos de los reglamentos para que las leyes se puedan ejecutar, pero independientemente de los reglamentos, las leyes no pueden parar en el país. Entonces, si usted revisa esa agenda, en donde están objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, leyes tan importantes como la equidad salarial entre hombres y mujeres, la ley de salud mental, ahorita la ley de cuidados paliativos, que es sumamente importante, que se está tratando ahorita, en este momento. Entonces, uno tiene que darse cuenta que todas las leyes de seguridad que se han aprobado, de inversión, de generación de empleo, de estabilidad macroeconómica, el conflicto interno armado, que le dimos un apoyo por unanimidad, un apoyo político al gobierno para este decreto de conflicto interno armado, fue por unanimidad. La Asamblea ha hecho. ¿Y cree que ha dado resultado? A ver, el conflicto interno armado ha dado resultados para que puedan el gobierno tener más herramientas y la fuerza del orden para combatir los grupos delincuenciales organizados. Según las encuestas que nosotros tenemos y que acabamos de ver y que son públicas, el Ecuador ahorita desafortunadamente es el primer país con más de 44 muertes por cada 100.000 habitantes, el primer país en América Latina con muertes cada 100.000 habitantes. A mí no me gusta entrar en las estadísticas de muertes en el Ecuador porque a mí no me gusta hacer política con la tragedia humana, pero estoy muy preocupado por lo que está pasando. 6 muertes, una masacre en este momento en Durán, el día de hoy. Entonces, ha dado resultados en zonas y entonces ha migrado esa delincuencia. Por ejemplo, se ataca a Esmeraldas, entonces migran a los ríos, se ataca a los ríos, entonces migra a Manaví, se ataca a Manaví. Entonces no ha dado resultados. Entonces hay mucho problema en este tema y lo que ha, digamos, de alguna manera proyectado el gobierno como resultados, nosotros no hemos podido comprobarlo. En ese propósito, ustedes, de alguna forma, como usted menciona, caminaron juntos en la declaratoria de conflicto armado interno, ejecutivo, legislativo, parecía que remábamos hacia el mismo lugar, pero no le ha dado resultado al Ejecutivo. ¿Cuál es la propuesta de la Asamblea ahora? Seguir trabajando en fiscalizar para que las cosas se cumplan. Mire, la Asamblea aprobó una contribución temporal por la seguridad. No tenemos datos. Creo que el día de hoy recién fueron los ministros que fueron llamados a la comisión para que rindan cuentas sobre cómo esos recursos se han utilizado y a dónde se han utilizado. Eso es importante saberlo. Porque no, el Fondo Monetario. Lo del Fondo Monetario es otra cosa. Es otra cosa. Esto era, una cosa son los acuerdos de préstamos que puede hacer el país con organismos multilaterales. Otra cosa es una contribución temporal por seguridad que tenía un fin específico que nosotros apoyamos, que era combatir la inseguridad. Para eso, específicamente, por 2 años, en base a un monto que lo establecimos en la contribución basado en los números que nos dio el Ministerio del Interior y el Gobierno, que iba a costar este conflicto interno armado, alrededor de $1.080 millones en 2 años. Esto es lo que se nos dijo en un momento. Entonces, se hicieron los cálculos, se trabajó a la inversa. ¿Cuánto es el monto que se debe de recaudar? 1.080 millones, ¿cómo se trabaja para atrás para recaudar 540 millones, tratando de afectar en lo menos posible a las personas naturales, al ciudadano de pie? Y entonces se trabajó en una propuesta inteligente que se aprobó en el marco de la ley macroeconómica. Entonces, ¿dónde están los resultados? ¿Por qué hay instituciones de la fuerza del orden que le siguen pidiendo al sector privado, a cámaras de la producción del país, etcétera, colchones, drones, camionetas, combustible, rancho? O sea, por el amor de Dios. Entonces se está pidiendo una auditoría de esto.
cómo se está utilizando ese dinero. Eso es un deber de la Asamblea y una obligación como representante legítimo del pueblo ecuatoriano que la Asamblea fiscalice. Que no les gusta porque se los está fiscalizando. Bueno, ese es el trabajo que se tiene que hacer. Lo que se sugiere también es que la Asamblea ha entrado en este juego de esta suerte de enfrentamiento. También con el inicio de los juicios políticos, el gobierno se queja de que ya que a la canciller ecuatoriana, a la ministra del Interior, es decir, es parte de esta política, mientras los intereses realmente, lo que usted menciona, el conflicto armado interno, la situación de inseguridad en el país, la situación del uso de los recursos precisamente para combatir la inseguridad. El gobierno hizo una estrategia que nos tomó tiempo darnos cuenta, porque no nos habíamos dado cuenta, que era que comenzó a poner juicios el gobierno a través de su bancada, a diestra y siniestra, a los exministros del gobierno anterior. ¿Le están pagando con lo mismo? No, déjeme explicarle qué es lo que pasó. Al nosotros ver que los índices de seguridad no mejoraban, a nosotros ver ciertos problemas en materia internacional, declaraciones desafortunadas y todo, hubieron grupos políticos que decidieron poner juicios políticos de su derecho con una cuarta parte de los votos, digamos, de las firmas de la Asamblea. ¿Pero qué pasó? Se habían adelantado el gobierno tratando de meter una cantidad de juicios políticos para retrasar cualquier control político sobre los ministros actuales. Entonces, vamos a la esencia de lo que es un juicio político. El juicio político no es un escudo que le permita a usted, al gobierno actual, cualquiera que este sea, quiero ser claro, una patente de corso para hacer lo que se le da la gana y entonces meter juicios a diestra y siniestra los anteriores para los que están ahorita en el poder. El día que se trate sus juicios políticos, ya se fueron del poder, porque los juicios políticos se tienen que entender en el orden en que fueron interpuestos. Dicho esto, en vez de ser la herramienta del juicio político un tema para sancionar o para precautelar las funciones de un ministro o de cualquier persona, de una autoridad que sea sujeto a control político, se está usando más bien como escudo para que no se llegue a controlar. Entonces, desnaturalizar un juicio, el juicio político así, es algo que la Asamblea no podía permitir. Ya hemos llegado al punto de desnaturalizar. Entonces, exactamente. Entonces, ahí es donde se retiraron las firmas, porque la ley le permite a usted, a través de sentencia judicial, contrario a lo que dice el gobierno, por eso es que hay que decirle otra mentira más. No se puede mentir porque la jefa de bancada del gobierno salió a decir que ese procedimiento no existía y no se podía hacer. O sea, perdóneme, un desconocimiento, bueno, ya hemos visto el desconocimiento jurídico en muchas cosas, veto sobre veto, veto a destiempo, este tipo de cosas, que en ese momento se iba a hacer una resolución de que el presidente tenga un problema mental cuando hay un procedimiento por eso, y disculpe que me ría, porque es tan ridículo como se trató de decir que se iban a cambiar los presidentes de todas las comisiones, cuando ya están elegidos y duran 2 años, cuando se quiso decir que se lo quería destituir al presidente con un juicio político por el informe de la Nación. O sea, se han hablado cualquier cantidad de barbaridades. Tiene un problema jurídico. Tiene un problema gravísimo de comunicación jurídica mentirosa, hay que decirlo. Por eso es que me ha tocado desmentir y por eso es que hemos dicho otra mentira más y cada mentira. Por eso nosotros no entramos solamente a la defensa, nosotros no entramos al ataque, porque es justo que la gente, quizás usted y yo porque estamos muy bien informados, usted como periodista, porque yo soy presidente de la Asamblea, pero la gente a pie no sabe lo que está pasando y hay que decirle la verdad, porque no se le puede mentir, es una burla mentirle al pueblo. Entonces, dicho esto, se comenzaron a hacer una serie de barbaridades y los juicios políticos no se pueden utilizar como escudos protectores para que se tenga una patente de corso para hacer lo que se da la gana cuando uno está en el poder. Eso no cabe. Y en ese sentido se retiraron los firmas. ¿Lo están utilizando como un arma de presión? No, yo creo que los juicios... A ver, el juicio político a la canciller, y voy a ser muy puntual, otra mentira más fue que se dijo que Henry Kronfle estaba atrás de ese juicio, que yo había sido el promotor del juicio. Si usted revisa dentro de las firmas de la presentación de ese juicio, no está mi firma. Y segundo, hemos sido claros en la posición. Justo el día antes de que entre la sustentación del juicio político en la Comisión de Fiscalización, el Partido Social Cristiano declaró en un comunicado público, que yo lo subí a mis redes sociales avalando el mismo, como presidente de la Asamblea, como Henry Kronfle, porque no puede ser la Asamblea, la institución, sino Henry Kronfle, en donde consideramos extremadamente peligroso que se sancione a la canciller cuando tenemos un juicio en la Corte Internacional de Justicia que se va a ventilar. Aparentemente hoy salió una noticia en abril del próximo 2025 y 2026, año. Exacto, en abril del próximo año, en donde ya estaríamos nosotros internamente sancionando a la canciller. Podría afectar o tener una afectación en el procedimiento judicial internacional en el ámbito de la Corte Internacional de la Justicia. Y por eso nosotros no íbamos a votar por ese juicio político. Fue nuestra posición clara y meridiana. En el caso de la ministra del Interior, no hay un solo juicio político.
Hay dos juicios políticos. Ajá. Exacto. Esos dos juicios políticos en el procedimiento legislativo se tienen que unificar en la comisión. Se tienen que unificar. Y sobre eso todavía no hay una posición del Partido Social Cristiano, que usted sabe que yo represento, he tomado el partido, y tampoco he tomado una posición a título personal en el marco de no entender con pruebas de cargo y de descargo y números y lo que esté pasando realmente para poder tomar una decisión, porque a mí no me gusta adelantarme para tomar decisiones. En el caso de la canciller, nos adelantamos antes de la sustentación porque había algo de fondo, que era no interferir en una posible resolución ante la Corte Internacional de Justicia por un juicio en el área jurisdiccional internacional que ya se sabe que existe, que se va a tratar próximamente. Con esto cierro, presidente, si es que se confirma ya, eventualmente usted tendrá que renunciar a su cargo. Si va como candidato a la presidencia de la República, la presidencia de la Asamblea quedaría en manos de la Revolución Ciudadana. Mire, yo sería súper, si es que decido esto, que no lo he decidido, y por eso no me gusta especular sobre hechos no consumados, porque uno puede pensar, ¿y qué pasa si hago esto y qué pasa si hago esto? Y a veces hay el cuento que decía que el tipo que se quedó sin gasolina y veía una casa en la carretera a 1 kilómetro de distancia y llevó un tarro para que le den un poco de gasolina, y iba pensando, bueno, ya he caminado 100 metros, ¿y qué pasa si llego y no me dan la gasolina? Y entonces, ¿cómo hago? ¿Y cómo camino en la noche? ¿Y cómo regreso? Y entonces, si no me da, ¿qué? ¿Me peleo? ¿Me robo la gasolina? ¿No me robo la gasolina? ¿Qué pasa? Cuando tocó la puerta de la casa y le dijeron, necesito un galón de gasolina, se lo entregaron. Entonces, uno no puede hacer especulaciones. Usted está calculando los galones para llegar. Yo no estoy calculando los galones. Lo que estoy diciendo es no me gusta especular sobre hechos que no existen, porque hay tantos problemas sobre las cosas que existen que hay que resolverlas primero. Pero cualquier decisión que se tome, tenga la absoluta seguridad de que se va a tomar una decisión responsable y que, de alguna manera, si es que llegase a tomar una decisión de esa naturaleza, se tienen que dejar una serie de cosas, digamos, arregladas en el marco de la Asamblea Nacional para que las cosas fluyan y la gente esté con toda la tranquilidad. ¿Esto implicará una cercanía con la Revolución Ciudadana? No necesariamente. Nuevamente. No necesariamente. Presidente, gracias nuevamente. Gracias a usted. Ha sido el ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, en entrevista en FM Mundo, acá en Notimundo Estelar, hablando sobre algunos temas puntuales, temas de interés nacional, principalmente también sobre esta relación ejecutivo-legislativo, una relación tirante, una relación que ha merecido algunos cuestionamientos también por parte de varios sectores, una relación que parece, de momento, no arreglarse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.